Hola, soy Beatriz y hoy te voy a contar la historia del día en el que me perdí en medio de una montaña en España y me encontré cara a cara con un jabalí. En el año 2013 organicé un paseo con dos amigas y un amigo por las montañas que dividen la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, en España. El plan era hacer una ruta de 3 horas, llegar a un refugio de montaña para pasar la noche y regresar al día siguiente al punto de partida. Fuimos en carro hasta el inicio de la ruta y empezamos a caminar a las 2 de la tarde. Era octubre, es decir, otoño en el hemisferio norte. En octubre atardece alrededor de las 6 de la tarde. Empezar a caminar a las 2 no es buena idea. Si ocurre algún imprevisto, puedes terminar en la ruta en medio de la noche y perderte. Eso fue lo que nos pasó. Caminamos un par de horas siguiendo un sendero. Entonces paramos en un mirador para descansar un poco y comer un tentempié. Nos distrajimos y pasamos allí casi una hora. El viento empezó a aumentar, empezamos a tener más frío y eso nos motivó para retomar la ruta. Regresamos al mismo sendero y caminamos más o menos una media hora. Hasta que empezamos a dudar de la ruta. No estábamos pasando por los lugares que indicaba el mapa. Habíamos llegado hasta la cresta de la montaña y la ruta no decía que teníamos que pasar por ahí. Un poco antes habíamos pasado al lado de un camino un poco más ancho por el que podía pasar un carro. Laura, una de mis amigas, sugirió regresar y tomar ese camino. Parecía una buena idea. Un camino ancho de tierra por el que pasa un carro debe llevar a alguna carretera. Decidimos regresar y tomar ese camino. No podíamos seguir dudando porque estaba cayendo la noche. Era un camino zigzagueante y no se veía su fin. Cada vez estaba más oscuro y hacía más frío. Guille, mi amigo, se sentía muy incómodo porque estaba usando unas botas prestadas que le quedaban pequeñas. Decidimos que era mejor buscar un lugar abrigado para parar y dormir. No teníamos carpa ni esterillas. Solo llevábamos los sacos de dormir porque la idea era pasar la noche en los colchones del refugio de montaña. Cada vez el viento soplaba con más fuerza. No estábamos encontrando ningún lugar abrigado para parar. Tampoco queríamos alejarnos mucho del camino para encontrar un lugar para dormir. Miri, mi otra amiga, era la única que tenía batería en el celular. No tenía señal, pero nos servía de reloj. Vimos la hora. Eran casi las 11 de la noche. Teníamos que descansar. Entonces vi en el lateral del camino donde estaba la montaña, en la pared de tierra, una parte un poco cavada, como si alguien excavase para empezar a abrir una cueva. Parecía un buen lugar para dormir. No era ideal, pero era lo mejor que habíamos encontrado hasta el momento. Así que nos preparamos para parar en ese lugar. Decidimos hacer la cucharita. La cucharita es cuando una persona duerme de lado y otra la abraza por detrás. Nos metimos en los sacos de dormir y nos preparamos para hacer la cucharita. La primera de la fila era Miri. Laura abrazaba a Miri, Guille abrazaba a Laura
y yo abrazaba a Guille. El cansancio nos venció y nos dormimos muy rápido. Un par de horas después, nos despertamos con la voz de Miri. ¡Despierten! Hay un animal mirándonos, dijo en un tono bajito y muy asustada. Abrimos los ojos inmediatamente y nos pusimos en alerta. Ahí estaba. A menos de 2 metros podíamos ver en la penumbra la sombra de un animal. Tendría el tamaño de un perro mediano. Es un jabato, pensé. El jabato es la cría del jabalí. Entonces me di cuenta de mi gran error. Esa podía ser la cama o el lugar de aseo del jabalí. Los jabalíes frotan su lomo contra los árboles, la tierra debajo de los árboles o en paredes de tierra para limpiarse y para crear sus camas. Miri y Laura estaban muy nerviosas. Guille intentó calmarlas diciéndoles que era un animal pequeño y lo mejor era no moverse para evitar asustarlo. Un movimiento brusco podía asustarlo y nos podía atacar por miedo. Yo propuse juntarnos más para hacer como una bolita. Si el animal intentaba embestir contra nosotros, estaríamos con más resistencia para soportar el golpe. Pasaron unos 10 o 15 minutos y el jabalí decidió irse. Nos quedamos un rato más vigilando. Lo que me preocupaba era que si ahí estaba un jabato, su mamá debía estar cerca. Y un enfrentamiento con una hembra adulta podía ser mucho más peligroso. Por suerte, no apareció ningún otro jabalí. Seguíamos con mucho cansancio, así que decidimos pasar ahí algunas horas más. En cuanto empezó a amanecer, nos levantamos, comimos un sándwich y retomamos la ruta. Menos de 300 metros después, nos encontramos con un refugio encima de un árbol. Seguimos caminando y empezaron a aparecer más refugios en los árboles. Entonces empezamos a entenderlo todo. Estábamos en un coto de casa. Debía ser una propiedad privada. Esto nos dejó de mejor humor porque debíamos estar cerca de alguna casa o de alguna carretera. Seguimos caminando y unos 15 o 20 minutos después vimos una camioneta que venía en nuestra dirección. Se paró a nuestro lado y dentro de ella iban 2 señores. Eran los cuidadores del terreno. Nos confirmaron que estábamos en un coto de casa y la casa principal estaba a unos 3 kilómetros de allí. Los señores no se ofrecieron a llevarnos, así que seguimos caminando y después de unos 20 minutos o media hora llegamos a la casa principal. Les pedimos un poco de agua, porque tampoco nos ofrecieron eso, pero por suerte sí se ofrecieron a llevarnos hasta el pueblo más cercano. Allí nos dejaron en un restaurante bar. Pudimos conectar el celular, teníamos señal y revisamos el mapa para ver dónde nos encontrábamos. Descubrimos que estábamos a 50 kilómetros por carretera del lugar
en donde habíamos dejado el carro. Por suerte, nos dieron el número de un señor que trabajaba como taxista y lo llamamos. Nos cobró casi 100 euros, pero era comprensible. El hombre tenía que manejar 50 kilómetros para dejarnos en el carro y después manejar esos 50 kilómetros de vuelta. Fue toda una aventura. Nos perdimos, pasamos frío, pasamos un poco de hambre, miedo, pero también aprendimos bastante.